S. Contenido. Su paquete incluye manual de instrucciones, control de velocidad, bolsa de accesorios y su máquina de coser. Accesorios. Su bolsa de accesorios contiene pie para cierre, pie para ojales, pie para dobladillos, destornillador, juego de agujas, descosedor, bobinas, aceite y guía para dobladillo. Nomenclatura: 2 portacarretes, devanador en sus 2 posiciones activa e inactiva, volante, guía de devanado, guía hilo, tira hilo, barra aguja, tornillo aguja, aguja, placa aguja, sujeta prensatelas, pie de uso general, ensartador, barra para ojales, mesa supletoria, selector de tensión, selector de puntada, botón deslizable de largo de puntada, botón deslizable de ancho de puntada y palanca de remate. Conexión. Nuestro control de velocidad tiene 2 extremos. Uno va conectado a la máquina y el otro a la corriente. Bajamos nuestro control al piso y encendemos la máquina. Devanado. Para devanar colocaremos el hilo en el portacarrete. Pasamos el hilo por la guía del devanador. Introducimos el hilo por uno de los orificios de la bobina de adentro hacia afuera. Colocamos el carrete en el devanador. Note que el hilo queda hacia arriba. Activamos el devanador deslizando a la derecha. Pisamos el control de velocidad. A las primeras vueltas paramos. Cortamos el hilo y seguimos devanando. Una vez que tengo la cantidad suficiente de hilo, dejo de devanar. Sacamos el carrete regresando el devanador a la izquierda. Ensartado de máquina en 4 pasos. Es necesario que el selector de puntada esté colocado en la puntada recta y en un ancho de 5. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. En este paso es necesario girar el volante hacia nosotros para elevar el tirahilos y pasamos el hilo a través de la ranura. Paso número 4. Pasar el hilo por la guía de la barra aguja. Colocamos la aguja en su posición más alta. Bajamos el ensartador. Pasamos el hilo por las guías. Liberamos el ensartador. Jalamos el hilo por la parte de atrás. Y finalmente pasamos el hilo por debajo del prensatelas. Colocación del carrete. Para colocar el carrete retiraremos la mesa supletoria. Abrimos la tapa frontal. Retiramos la bobina. Colocamos el carrete dentro de la bobina llevando el hilo por la ranura. Colocamos la bobina, cerramos la tapa frontal y colocamos la mesa supletoria. Una vez ensartada la aguja, para sacar el hilo de la bobina, giramos el volante hacia nosotros hasta traer el hilo de la bobina hacia afuera
y colocamos los dos hilos por debajo del prensatelas. Una vez lista nuestra máquina, debemos tomar en cuenta que antes de iniciar nuestra costura es necesario observar el tipo de tela que se coserá. Para colocar nuestro botón de presión de prensatelas en la posición correcta. Para una costura normal debe estar en 3. Bajamos la presión a 2 para trabajos de aplicación, calados, hilvanados y bordados. Realizando este ajuste se obtendrá un mejor arrastre de tela. Para las telas de terciopelo y punto que se estiren mucho es conveniente usar el nivel de presión 1. Ajuste de tensión. El ajuste de tensión dependerá del tipo de tela que se esté manejando. Estas pueden ser rígidas o gruesas, número de capas de tela y el tipo de puntada. A mayor número, mayor tensión. A menor número, menor tensión. Observemos que cuando la tensión es correcta, la puntada aparecerá distribuida de forma uniforme, al ser observada de la parte superior o inferior de la costura. Costura recta. Para costura recta colocamos el selector de puntada en A, el botón de ancho de puntada en 5 para que la aguja quede en el centro, el botón de largo de puntada en el número 1, que es la más cerrada. Una vez terminada la costura, giramos el volante para liberar el hilo, levantamos el prensatelas y cortamos con el cortador de hilo. Vamos a iniciar otra costura recta con el largo de puntada 2. Pasamos al largo 3. Y finalmente al largo 4. Una vez terminadas los 4 tipos de costura recta, podemos observar la diferencia entre los 4 diferentes largos de puntada. Cuando requerimos de un remate, usamos la palanca de retroceso. Al presionar la palanca de retroceso, la tela retrocederá unas puntadas y al liberarla seguirá la costura normalmente. Y así es como queda nuestro remate. Posición de aguja. La máquina cuenta con 2 posiciones de aguja que se pueden controlar a través del selector de ancho de puntada. Cuando usted coloca el selector en el número 5, la aguja queda en posición centro. Cuando es colocado en el 0, la aguja quedará del lado izquierdo. Aquí podemos ver la diferencia entre una posición de aguja y otra. Puntada de zigzag. Para hacer el zigzag colocaremos el selector de puntada en la letra C, botón de largo de puntada en 1 y botón de ancho de puntada en 5.
es una costura en zigzag usando el selector de puntada en C, el selector de largo de puntada en 1 y el ancho de puntada en 5. Aumentaremos el largo de puntada a 2 para ver la diferencia. A continuación veremos el largo de puntada 3. Y finalmente el largo de puntada 4. Aquí podemos apreciar la diferencia entre los diferentes largos de puntada. Ahora veremos los anchos. Colocamos el selector de ancho de puntada en 4. En 3. Y así es como queda nuestro zigzag variando los anchos de puntada. Puntada decorativa. Podemos realizar diferentes tipos de puntadas a través de nuestro selector de puntada, variando el largo y ancho de puntada. Es importante recordar que cuando realicemos un cambio de puntada, nuestra aguja se encuentre en su posición más alta. Colocamos nuestro selector de puntada en la letra D, nuestro selector de largo de puntada en 2 y el selector de ancho en 5. Cambiamos nuestro selector de puntada a la letra E . A la F . G . H . I .
J, K, y finalmente a la L. Y estos son los diferentes tipos de puntadas utilitarias que se pueden lograr con su máquina de coser 423S. Puntadas elásticas. A continuación veremos el grupo de puntadas elásticas. Estas puntadas están formadas por dos puntadas, una hacia atrás y otra hacia adelante, formando una costura que no se rompe con facilidad. Colocamos el selector de puntada en A, botón de largo de puntada en SS. Una vez que tenemos el selector de largo de puntada en SS, podemos variar el largo de puntada colocando el selector en el signo de S+ o S-. Iniciamos con nuestro selector de puntada en A. En la letra C. En la letra D. A la E. F. G.
H. I. J. K. Y finalmente la letra L. Y este es el grupo de puntadas elásticas que se puede realizar con su máquina de coser 423S. Ojal automático en un solo paso. Colocamos el pie de ojal asegurándonos de que el pasador de pie sea sujetado por la ranura del soporte del pie. Jalamos hacia atrás el sujetador de botón y colocamos el botón según el tamaño deseado del ojal. Bajar la palanca de ojales. Colocamos el selector de puntada en posición de ojal, botón de largo de puntada en posición de ojal y selector de ancho de puntada en 5. Y así es como queda nuestro ojal. Si necesitamos hacer una cantidad de ojales indefinida, es necesario que al término de cada ojal coloquemos el selector en reset e inmediatamente lo coloquemos en ojal nuevamente. Para abrir el ojal, colocamos un alfiler al final del ojal para no seguir de largo y cortar de más la tela. Y finalmente ranuramos el ojal con un descosedor. Al finalizar el ojal, empuje hacia arriba la palanca de ojales. Botón. Para coser un botón es necesario retirar la mesa supletoria. Recorreremos el botón de descenso de dientes al lado derecho. Colocamos la mesa supletoria. Colocamos el selector de puntada en C, botón de largo de puntada en 0 y selector de ancho de puntada en 5. Esta selección puede variar dependiendo del tamaño del botón. Colocamos la tela y el botón.
Es importante recordar regresar los impelentes a su posición original para que no queden inactivos al realizar una nueva costura. Cierre. Para coser un cierre, colocamos el pie de cierre. El selector de puntada en A, botón de largo de puntada en 2 y botón de ancho de puntada en 5. Dobladillo invisible. Aflojamos el tornillo del sujetaprensatelas, colocamos la guía del dobladillo invisible y apretamos el tornillo. Colocamos el selector de puntada en F, el botón de largo en 4 y el selector de ancho en 5. Para hacer el dobladillo invisible realizamos un doblez pequeño y posteriormente el ancho de la bastilla deseada y dejamos un margen de medio centímetro. Es necesario que la guía pase al ras del doblez para que nuestro dobladillo quede perfecto. Y así es como queda nuestro dobladillo invisible. Dobladillo fino. Colocamos el pie de dobladillo fino. Colocamos nuestro selector de puntada en A.
botón de largo de puntada en 2, botón de ancho de puntada en 5 y colocamos la tela y la levantamos ligeramente de la orilla. Cosemos y así es como queda nuestro dobladillo fino. Fruncido. Colocamos el pie de aplicación F. El fruncido es una puntada que se utiliza en ropa infantil o blusas de dama. Se recomienda que se elija una tela suave y liviana. Antes de iniciar nuestro fruncido, podemos realizar 4 puntadas de decoración, dejando 1 centímetro de espacio entre cada línea. Y enseguida colocamos el selector de puntada recta en la letra A. Botón de largo en 4, botón de ancho en 5, cosemos y así es como queda nuestro fruncido. Aplicación. Colocamos el pie de aplicación F, colocamos el selector de puntada C, botón de largo de puntada en 1 y botón de ancho de puntada del 1 al 5, dependiendo el ancho que deseemos para bordar nuestra figura. Y cosemos el contorno de la figura. Y así es como queda nuestra aplicación.